Buenas noches, mis hermanos, en este día miércoles 6 de noviembre. En este día miércoles es un miércoles como otros días miércoles que está enfocado a la oración. Nosotros los cristianos bautistas normalmente nos reunimos como iglesia, ¿verdad?, para orar. Es el propósito de la reunión. Y a veces lo complementamos también con alguna meditación de la palabra. Pero el propósito principal de la reunión de los días miércoles es la oración. Ahí traemos nuestras gratitudes, confesamos nuestros pecados al Señor, traemos nuestras peticiones y traemos también nuestras intercesiones en cada culto de oración. Así que quiero comenzar en este día miércoles. Vamos a estar viendo varios miércoles sobre los enemigos de la oración. Los enemigos de la oración. Eso he llamado esta serie de meditaciones para estos días miércoles. El Señor, nuestro Dios, nos deja ver en su palabra que la oración debe ser parte esencial en la vida del cristiano. Es parte esencial. Algunos teólogos lo han llamado la disciplina espiritual del cristiano. En esa disciplina espiritual podemos ver nosotros que debemos de leer la palabra, de orar al Señor, de asistir a los cultos, de ofrendar en los cultos, de compartir la palabra. Es una disciplina porque vamos adquiriendo esos hábitos. Así que déjeme leer el Salmo número 32. Voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Oiga lo que dice. Salmo 32, 1 al 4. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. En estas reflexiones de los miércoles, en esta serie, el versículo clave será Salmo 32, 3. Dice el salmista, hermanos, mientras callé. Por eso de ahí tuve el pensamiento, el deseo de compartir sobre los enemigos de la oración. Porque cuando no hay ese ánimo, cuando hay pecados en la vida del cristiano, porque sería la pregunta, hermanos, ¿cuáles serían los enemigos de la oración? Yo puse aquí algunos enemigos. Por ejemplo, la pereza para orar sería un enemigo. El trabajo, en muchas ocasiones el trabajo nos impide orar, ¿verdad? Tenemos tanto trabajo. Aunque podríamos orar en silencio nosotros mismos, en nuestra mente, mientras estamos trabajando. Mientras usted maneja su automóvil, usted puede ir orando a Dios. A veces el egocentrismo llega a ser un enemigo de la oración, porque usted mismo piensa para usted mismo. ¿Se acuerda de aquel fariseo, verdad?, que estaba orando en el templo? Él oraba para sí mismo. Yo doy diezmos de todo lo que gano, no soy como este publicano. Él oraba, dice ahí, para sí mismo. Ese es el egocentrismo que llega a ser un enemigo de la oración. Anoté también que el cansancio podría ser un enemigo de la oración. La diversión, cuando la diversión está tomando prioridad en tu vida, pues ya no tienes ganas, ya no tienes tiempo, ya no tienes el deseo de orar. Se convierte en un enemigo. Entonces, bíblicamente, ¿cuál sería
un enemigo de la oración. Según el versículo que he leído, aquí puse como número 1, no porque así sea, ¿verdad? Aquí, en este escrito le puse el número 1, pero usted puede ponerle el número que quiera. Pecados no confesados. Los pecados no confesados hacen que la persona, fíjese bien, no tenga el ánimo, ya no tenga el mismo deseo para orar. Él, dice el salmista que no habría, dice el versículo 3, mientras callé. El salmista, Salmo de David, este hombre había pecado, pero no había confesado su pecado. Tenía un pecado no confesado. Y usted puede leer su pecado, ¿verdad? La historia cómo pecó con la mujer de Urías Eteo. Pero no confesaba ese pecado. Mientras no confesaba el pecado, ese pecado le estaba estorbando. Le estaba estorbando para orar. Y el Salmo 66, 18, en la Biblia al día dice, Él no habría escuchado, hablando de Dios, si yo no hubiera confesado mis pecados. Miren qué importante es la confesión de pecados. Pero el asunto aquí es que llega a estorbar el pecado oculto. Llámese como se llame, ¿verdad? Si ha robado, si ha mentido, si ha adulterado, es un pecado oculto que lo tiene ahí, no ha confesado y eso le estorba. La buena noticia, hermanos, es que Dios nos perdona. ¿Sabe cuándo? Cuando confesamos el pecado. Dice Jeremías 31:34. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Escriba ese texto, porque a veces tenemos pecados en nuestro corazón, en el interior, que no hemos confesado. Necesitamos confesarlo. Necesitamos arrodillarnos, confesar nuestro pecado. Mientras esté el pecado oculto y lo llevemos dentro, estorba, perjudica nuestra mente, perjudica nuestro corazón, perjudica nuestro ánimo, perjudica en todo nuestro aspecto, porque está estorbando. Entonces, el profeta dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59 nos dice en el versículo 2, pero vuestras iniquidades, ese es un pecado más profundo que llega a tocar el espíritu. Hay transgresión, hay pecado, hay transgresión, hay iniquidad. Pero aquí habla de iniquidades. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire qué tremendo, hermano, cuando hay pecado oculto que afecta, según el texto que he leído, afecta que nuestro Dios, fíjese, no oiga. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y Zacarías capítulo 7, oiga lo que dice el libro de Zacarías, capítulo 7, 11 al 13. Fíjese, pero no quisieron escuchar. Está hablando al pueblo de Israel. Antes volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció, mire, oiga que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché.
dice Jehová de los ejércitos. Los pecados ocultos pueden afectar a que Dios no nos oiga, no nos escuche. Así que, hermanos, si tenemos pecado, favor de confesarlos a Dios. Confiéseselo todos los días. Confiese ese pecado para que esos pecados o ese pecado no te estorbe en la oración. Que Dios te bendiga.